desayuno es una comida muy pequeña. Muchas personas se saltan esta comida o solo beben un café. Españoles no se levantan temprano, así que comen desayuno entre son las 7 y 9 de la mañana. Si comen desayuno, la comida típica es de pan, como los pasteles o pan tostado. El café con leche o jugo de fruta empeja con esta comida. Almuerzo ocurre entre son las 10:30 y 11:30 de la mañana. Lo constituye de mucho pan. La baguette tostado con jamón o tomate es común. A veces comen las pasteles. Los niños en la escuela necesitan almuerzo porque no comen hasta tarde y no comen desayuno mucho. Esta comida es tan importante que se le llaman la comida. La comida es muy grande. Lo constituye de 2 platos, el pastel y después de comida bebidas. También la mesa siempre tiene el pan y el vino. La comida usualmente empieza alrededor de son las 2 y termina alrededor de 4 de la tarde. Cada restaurante tiene un menú del día con platos y tratos especiales. La sobremesa es una conversación después de la comida. Por lo general, es muy largo. Por eso la comida toca tan mucho tiempo. Merienda comparo al tiempo. La uso como una hora social. Los trabajadores toman un descanso para merienda. A veces las personas se reúnen en la tienda de café o en una casa para merienda. Merienda es necesario porque hay 6 a 7 horas antes de comer otra vez. Los churros con chocolate es muy común comer para el tentempié. Frecuentemente beben el café con sus comidas. Merienda ocurre entre 4:30 y 7:30 de la tarde. La cena empieza muy tarde. Usualmente la ocurre entre 9 y 11 de la noche. La cena es más libre que la comida y incluye el pescado fresco, los huevos, las papas y el carne, como el cordero o el jamón. Muchas personas prefieren beber el vino durante la cena. La cena es la comida óptima del día. Las tapas son alimentos de dedos o comida pequeña. Las comían entre desayuno y la comida o entre merienda y la cena. Muchos restaurantes tienen la hora de aperitivo donde sirven las tapas. Las tapas emparejan con las bebidas alcohólicas como un cóctel o una cerveza. La hora de aperitivo es antes de la cena y es muy social. La comida es pequeña, pero las voces son grandes. Yo como casi 3 veces por día. Usualmente yo como 3 comidas en un día. Yo como desayuno a las 7, almuerzo como a 12 y cena a las 6:30. Para desayuno como a las 7 en la mañana. Para almuerzo usualmente como a las 12 o 11 y para cena usualmente como a las 6 o 7. Hay pocas semejanzas entre los costumbres de comida en España y los Estados Unidos. La similitud solo es que la comida comió se parecido al uno de otro. Los tentempiés son de pan para ambas culturas y el desayuno es libre. También la carne es popular para el almuerzo y la cena. Principalmente las culturas de comida son diferentes. Los españoles comen más comidas que y más tarde que los norteamericanos. La cantidad de comida para cada comida es diferente que en los Estados Unidos. En España la comida importante es la comida, pero en los Estados Unidos decimos que el desayuno es lo más importante. Muchas personas en los Estados Unidos se saltan el desayuno, como los españoles, pero muchas personas también piensan que el desayuno es necesario empezar el día bueno.
Estas culturas son diferentes para muchas razones. Primero, horarios de trabajo en España son más tarde que los horarios de trabajo en los Estados Unidos. Este retrasa todo en España y eso incluye las horas para comer. La siesta es una parte importante de la cultura española. Esta costumbre es también una razón para un tiempo tarde que las personas comer. Hay un descanso alrededor de la 1 para los trabajadores comer y dormir. La comida puede muy largo o muy corto debido a cuánto alguien dormir durante el descanso. Pase lo que pase, las empresas dan a sus empleadores un descanso largo y por lo tanto tiene que cerrar más tarde. La razón última es que España usa la zona horario incorrecto. En 1940, General Francisco Franco cambió el tiempo ser tan como la Alemania. No, España nunca volvió el tiempo al original. Por lo tanto, España usa la zona horaria de Alemania y funciona una hora adelante de su zona horario.